Amigos, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Crónicas Forteanas en esta fresca noche. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante y tenemos pues a unos invitados de lujo que pues me di a la tarea de traer, que pues de alguna forma aceptaron y pues estoy contento de eso. De mi lado derecho tengo a Moisés Márquez, maestro Taipei. Muchas gracias Guayarzábal por la invitación. Y tengo aquí conmigo al doctor Fernando J. Telles. Él es un investigador muy importante en cuanto al fenómeno OVNI, aparte es académico y pues lleva una trayectoria muy larga en cuanto al estudio de este fenómeno. Leyendo un poquito en internet me di cuenta que desde los 12 años él tiene esta inquietud y pues bueno, su trayectoria en cuanto a la investigación pues es muy grande. Pues ahora sí, José Jesús, muy a gusto estar aquí con ustedes, con el amigo Moisés, así que estamos aquí a la orden para lo que quieras platicar. Excelente. Y pues antes de empezar, un saludo a nuestros amigos, a Nancy, que esperamos que te recuperes pronto, a León y a Verónica, que ya van a presentar su tesis, y pues también un saludo a Scarlett, a Juancho, a Liz y a Andrea, que pues ellos van a continuar el proyecto de Cineforo Cutba. Yo pues esta fue mi última presentación y pues sé que lo van a hacer bien, chicos. También hablarles de que hoy murió a sus 83 años el escritor, dibujante, pintor y diplomático Fernando del Paso, donde algunas de sus obras más importantes están Palinuro y también Noticias del Imperio. Voy a leerles un poquito del capítulo 23 de sus Noticias del Imperio. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Hoy vino el mensajero y me trajo un ramo de cempasúchil. Me trajo como nahual al perro que acompañó a Quetzalcóatl en su viaje por el Mictlán. Me trajo la vajilla de barro negro de Oaxaca, la capa de plumas rojas de Bélgica, el penacho y escudo del emperador Moctezuma. Me trajo una cocina de azulejos de Puebla. Me trajo el calendario azteca y me trajo una calavera tapizada de ágatas negras de los montes Apalaches, y me dijo que era la calavera de la princesa Pocahontas. Y me trajo una calavera tapizada de moscas azules y me dijo que era la calavera de Juana la Loca. Y me trajo una calavera cubierta de besos y me dijo que era la calavera de María Carlota de Bélgica. Pues bueno, se nos fue un grande. Amigos, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, quizá para algunos círculos, algo que nos atañe mucho, y es los hombres de negro. Para hacer esto vamos a hablar un poquito de un libro que se llama Los libros condenados de Jacques Vergier, que escribió en 1975. De Jacques Vergier conocemos otras obras como La rebelión de los brujos, La guerra secreta del petróleo o La guerra secreta de los océanos. Y pues de este libro habla de cómo cierto poder evita que cierto conocimiento salga a la luz. En su prólogo, que asimismo lo hace llamar Los hombres de negro, vamos a leer un pequeño extracto. Dice Jacques Vergier: parece fantástico imaginar que existe una santa alianza contra el saber, una sinarquía organizada para hacer desaparecer ciertos secretos. Este tema no es exclusivamente literario. Esta destrucción sistemática es tan real que podemos preguntarnos si no existe una conspiración permanente que se proponga impedir que el saber humano se desarrolle con demasiada rapidez. Supongamos la existencia de un pequeño grupo que denominaremos los hombres de negro. Esta denominación se me ocurrió al ver, en todas las conferencias sobre el tema en las que asistí, un grupo de hombres vestidos de negro y de aspecto siniestro, que siempre eran los mismos. Creo que estos son tan antiguos como nuestra civilización. Su papel consistiría, pues, en impedir la difusión demasiado rápida y extensa del saber, difusión que pudo provocar la destrucción de las civilizaciones que precedieron a la nuestra, donde consideran que el saber puede ser terriblemente peligroso. Las técnicas de conservación de la magia y la alquimia comparten este punto de vista. Asimismo, el escritor que de alguna forma generalizó este concepto es Gray Barker, quien en 1956 escribe ellos conocen demasiado sobre los platillos volantes.
En 1966 también escribe Flying Saucers and the Three Men, en el que de alguna forma su hipótesis es que estos hombres de negro de alguna forma son de naturaleza alienígena. Y en 1970 escribe Silver Bridge, o El Puente Plata, en el que habla de los eventos que sucedieron en Point Pleasant, en West Virginia, en donde antes de la caída de un puente donde murieron muchas personas, se pudo ver una criatura a la que después se le identificaría como el Lord Mothman, el hombre polilla, que de alguna forma vino a una especie de pre-profecía. Pues bien, en este libro, en They Knew Too Much About Flying Saucers, de 1956, él habla por primera vez de estas figuras, estos hombres que de repente llegan a las personas que han tenido encuentros con lo extraño, principalmente con avistamientos ovni o encuentros cercanos, y que de alguna forma les impiden que den a conocer esta información. Doctor, ¿qué nos puede decir de esto? Mira, de entrada, pues gracias por la invitación, y de enseguida te puedo comentar esto de los famosos Men in Black. Tú mencionaste un autor que ya no acordaba. Ese asunto de los hombres de negro viene a vincularse con el asunto de la investigación de los objetos voladores no identificados, cuando un señor de apellido Bender, Albert Bender, digamos que fue silenciado, por decirlo menos, y es cuando se generó que había un benderismo. Otro autor, estamos hablando de la década de los 40, 50, de nombre Frank Edwards, clasiquísimo en el asunto de los ovnis, un día dijo que él iba a revelar la verdad sobre los, en aquella época eran platillos voladores, no eran ovnis, y el día siguiente, pues por razones no muy claras, pues amaneció muerto de un infarto. Otro personaje de Estados Unidos, el doctor James McDonald, en 1971, también apareció una persona que vinculada al asunto de los ovnis, pues se había suicidado en su garaje, prendió su automóvil, se intoxicó de monóxido de carbono y se acabó. ¿A qué quiero llegar? Esta existencia de no quiero llamarle secta, de grupo de silenciación de los hombres de negro, ha sido vinculado a lo que puede ser aspectos como la fuerza de Estados Unidos, el gobierno a lo mejor es el mismo país o quien usted quiera, y su función única y exclusiva ha sido la de silenciar y destruir la evidencia. En aquellas épocas una foto era un garbanzo de arriba, no digamos una película Super 8, si alguien se acuerda de las peliculitas de Super 8, muchas gente se acordará. Entonces, hoy en día, pues ya todos tenemos una cámara fotográfica en el celular. Esto en aquellas épocas era impensable, pero regresando al tema central de este programa, pues lo único que les puedo decir yo a ustedes es de que la fama que se tiene los hombres de negro eran personas que, ¿por qué no decirlo?, eliminaban, desaparecían a gente que tenía algún tipo de evidencia de los ovnis. Y claro, lo que vimos en el cine con Tommy Lee Jones y el señor Will Smith es para divertirse, pero realmente es la antítesis total de lo que es la realidad de lo que era el quehacer de los hombres de negro. Maestro, con esta introducción de Jacques Vergier, el que él habla, así como Gray Barker, de una conspiración para que de alguna forma cierto conocimiento no se dé a la población. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, antes que todo, gracias, Wallace, por invitarnos aquí a tu programa. Pues sí, yo digo una cosa, de alguna manera hay un filtro de todo el conocimiento que tenemos hasta el momento. De alguna manera, cuando se habla del Área 51 y de todos esos temas, hay cierto hermetismo, pues, como quien dice, es un gran enigma. Realmente, de alguna manera, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a crecer este interés por los platillos voladores, por los casos de gente que era abducida por estos mismos, y de alguna manera los estudiaban, de alguna manera. Si trazas una línea de tiempo, igual desde tiempos remotos, desde Egipto, por decirlo así, o sea, todo es prácticamente un enigma. Las construcciones, los círculos de los campos de trigo y todo eso, son cosas que sí no se explican con métodos científicos de alguna manera. O sea, sí queda mucho por aprender, mucho por explorar. El campo del conocimiento es infinito de alguna manera,
Y pues sí, yo vine al programa de alguna manera porque es muy interesante el tema, lo de Men in Black, como usted dice, maestro, es como para divertirse, pero a la vez es producto de la imaginación del ser humano, el cual siempre busca como parámetros. Es producto de la imaginación, pero a la vez para poder imaginar algo necesitas verlo en el plano real. De alguna manera no puedes decir, pues un platillo volador es de esta forma, producto de tu imaginación sin haber percibido algo. Yo me remoto, no sé, a los inicios del cine, donde empiezan ya a poner películas sobre platillos voladores y todo eso, o de los aliens y todo. De alguna manera pues son percepciones que se han ido modificando, pero si vemos, o sea, es la misma, no se ha modificado mucho. La percepción que tenemos de los alienígenas es casi la misma. Tiene una camiseta que trae aquí el compañero, mira, del día que paralizaron la Tierra, la versión 1. Exactamente. ¿No? Sí, pues yo pues agrego que yo sí creo que existe una conspiración, porque pues sabemos que existen agencias para todo tipo, conspiraciones, organizaciones, económicamente, cosas que nos esconden, pues que no salen a la luz. Ejemplos como la Deep Web, ejemplos como, pues se puede extender el tema, pues, pero obviamente tenemos muy poco tiempo, pero sí, yo completamente estoy de acuerdo en casos documentados y todo por rusos, americanos y todas partes del mundo. Y creer que tenemos una tecnología superior a ellos es un egoísmo absoluto. Porque mencionó una cosa interesante, el universo es infinito. La Segunda Guerra Mundial, cuando llegan en esa época, sí, los cazas, digamos, tanto del bando de enemigo como de un otro, se acercaban las lucecitas y les decían los Foo Fighters, que eran los cazas de fuego. Sí. Venían los tiempos de paz, intercambian información, oye, estas cositas no eran tuyas, no, y tuyas pues, tampoco. Entonces, yo digo que el asunto de los ovnis o platillos voladores tuvo muy mala suerte, les voy a explicar por qué. Fueron a aparecer 2 años después de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Sí. Y entonces muchas personas pensaron que esto de los ovnis era algo bélico. Un caso famosísimo, que pensaban que estaban atacando a Los Ángeles, la batalla de Los Ángeles, y eran unos ovnis, y no, de veras creo, fue algo icónico, ¿verdad? Entonces, si hubiera aparecido, voy a entrecomillarlo, en tiempo de paz, si es que en alguna oportunidad ha habido tiempo de paz en la Tierra, pues ok, pero fue un mal momento. Pero definitivamente lo que decía él, acertadamente el maestro Márquez, es de que, pues ahora sí, siempre han habido grupos, sectas, como quieran llamarlos, para saber cómo manipular información, hacer de la desinformación una verdad que no existe, y en el terreno que tú quieras, política, ovnis, lo que tú quieras. O sea, es la manipulación en una sola palabra. Incluso, perdón que lo interrumpa, maestro, es un enigma saber en la parte alta, en las altas esferas que controlan el planeta. Se dice, hay muchas teorías, pues, por todos lados. Se dice que puede ser inteligencia de otro mundo, pues, porque curiosamente en los años 70 el oro era lo que dominaba, pues, las economías, el respaldo en oro. Pero si tomamos en cuenta que el oro es el metal conocido por la ciencia como el metal más preciado, pudieran darle un valor a ellos, imponérnoslo, y de ahí hacer una especie de juego, no sé, económico, para manipularnos, económica, social, religiosamente, de cualquier manera. El famoso gobierno de gobiernos. Voy a hacer nada más un paréntesis. Yo soy muy cinéfilo, cinero iba a decir. Esta última película, entrega que hizo 007, que además sirvió para detonar que en México festejamos el Día de Muertos, ¿verdad? Esa parte central, en serio, esa parte central donde llega este lugar ahí en Italia, donde hay una gran mesa donde se está, digamos, repartiendo el pastel, lo que ustedes quieran, del poder y todo eso, uno se pone a pensar, pues está muy bonito en una pantalla de televisión o de cine, pero ¿qué tal si esto sucede en la verdad? No, yo siempre he sido de la idea que puede existir un gobierno de gobiernos y que atrás de los signos, atrás de las banderas y de los presidentes, sí, realmente hay personas que realmente están dirigiendo el encauce de lo que puede ser el destino del planeta Tierra, y en este caso los pobladores.
y lo sospecho mucho también, lo sospechó también, para los que son jóvenes de mi generación, con el año de 1974, ustedes recordarán el famoso caso Watergate, que fue un asunto de espionaje del presidente que estaba en funciones, Richard Nixon, en Estados Unidos. Sí. Pues renuncian. Yo siempre pensé, caramba, hacer renunciar a un presidente de Estados Unidos. Yo siempre pensé que había siempre una potestad superior muy por encima del presidente. Pues sí, es algo muy extraño, ¿no? Que un presidente renuncie por motivos, ahora sí que muy por espiar, cosa que han hecho toda la vida, ¿no? Así es, y aparte, pues ahorita con redes sociales y todo, de alguna manera, podemos ver que estamos siendo vigilados y monitoreados. Obviamente no sabemos quién. Muchos eventos del pasado de la historia que tú me quieras mencionar, sí, no hubieran tenido el mismo derrotero si no estuviéramos apoyados por las redes sociales. Ahorita ya es imposible ocultar nada. Bueno, sobre eso difiere un poquillo. Al mismo tiempo, el internet y las redes sociales, como han sido un parteaguas, un paradigma en cuanto al acceso a la información, del mismo tiempo la abundancia de información, el estar inundados de información, puede ser al mismo tiempo una fase en cuanto a la contrainformación, a ocultar información en el todo. Es como cuál sería el mejor lugar para que un delincuente se escondiera, pues es en una estación de policía, ¿no? Sobre ese asunto que mencionas sobre Men in Black de Hollywood, que viene de alguna forma a ridiculizar esta información que se tenía, sí, bien documentada, de casos en los que los observadores en primera persona que tuvieron encuentros cercanos con algún tipo de fenómeno desconocido, por no ser categórico, pues viene de alguna forma eso, a ridiculizar. Cuando yo estaba buscando en internet pues algunas imágenes para subir información a Facebook, busco Men in Black, Real Men in Black o Hombres de Negro. Todas las primeras búsquedas, que hasta 2-3 páginas era sobre eso, Tommy Lee Jones y Will Smith, no había más. Tuve que buscar ya casos reales o cosas así para que empezaran a salir pequeñas imágenes en donde se viera ya reflejado esto, ¿no? Y blogs que hablan de casos, ¿no? Es como si, perdón que te interrumpa, como si hubiera una tendencia para que las fuentes más fidedignas, o por decirlo así, sean como olvidadas, pues, de alguna manera, casos documentados y toda esa información sea echada al olvido. Esta acotación que hizo al inicio, a manera de introducción, aquí José de Jesús, se me hizo excelente, porque es una información que se ve que se estuvo cuchareando, ¿no? En la red. Sí, muy preparado, muy bien elaborado. Muy bien. Bueno, esta persona popularizó el término. Jacques Vergier habla de que desde la creación de las primeras civilizaciones empezó a haber primero un hermetismo en cuanto al conocimiento, y después ciertos grupos que mantenían el conocimiento pues fuera de los profanos, ¿no? Mantener cierto control sobre la información, una información que en algún momento consideraban de vital importancia para la no destrucción de la humanidad. El mismo gobierno en las primeras, la segunda mitad del siglo XX, pues era el informe Condon del proyecto Libro Azul, en el que toda la gran información que se tuvo sobre los avistamientos ovnis de la primera mitad se ridiculizaban o se le atribuían a gases de pantano, el avistamiento de Venus, cohetes, cosas así. Y de alguna forma estamos hablando de que la posición oficial en cuanto al fenómeno ovni, pues era una rotunda negativa, o dar cualquier explicación. Y es cuando empiezan a surgir estos casos de hombres que en algunos casos pues silencian completamente a los testigos, ¿no? Fíjate, ahorita mencionaste algo muy interesante del proyecto Libro Azul, ahorita que has hablado de Jacques Vergier, a manera de, pues sirve a una cosa, nuestra juventud, a nuestras juventudes actuales ya se les olvidó un poquito de leer esos aparatitos que no tienen pilas, que allá por atrás hay unos se llaman libros. Y hablando de Jacques Vergier, hay un excelente libro, además de los que han mencionado aquí José Jesús, se llama El Retorno de los Brujos. Busquen El Retorno de los Brujos de Jacques Vergier, y otro se llama Luis Pauwels.
Excel es un libro gruesecito para los que quieran animarse a, no sé, leer 450 páginas, una cosa así. Voy a mencionar la editorial porque ya no existe, Plastic Janés. Por cierto, aquí en el centro es cuestión de andar buscando, ahí sí como gambusino. Hay diversas entregas o presentaciones, pero altamente importante es El retorno de los brujos, el que mencionaste tú, La rebelión de los brujos, que es la segunda parte. Y sobre todo es el de la guerra secreta del petróleo, o la guerra secreta bajo los océanos. Excelente. De la misma línea. Y bueno, estos autores, Jasper Gears y Louis Powers, son franceses, ¿no? Sí. De alguna forma siguen un poco la filosofía de Charles Fort, que es presentar de una manera amena pues todo aquello que no tiene sentido, ¿no? Y pues Jacques Vergier habla de esta sociedad que va más allá del ovni. Estamos hablando también de tecnología secreta, ¿no? Podemos llegar a entender que la tecnología militar va hasta 30 años más avanzada que la tecnología civil. Un teléfono que tú tienes, pues, si tú lo sabes un poquito más, es tecnología ya obsoleta. El internet en algún momento ha sido considerado una tecnología obsoleta para el ejército, tanto que ya no la ven. Sí, así es, como menciona mi compañero amigo Wallace. Pues vivimos, como quien dice, en una época atrasada, pues, la mayor parte de la población mundial, ya que pues obviamente si ellos tienen ese acceso a esa tecnología o son apoyados por seres alienígenas o razas diferentes a los humanoides, ahora sí que podemos esperar cualquier tipo de tecnología. Mi querido maestro, si nos están regalando Google Maps, nos están regalando el poder ver desde tu casa o la del vecino, cómo se encuentra ahorita, internet, si es lo que te están regalando, imagínate lo que tienen. Así es. Esto hace 20 años, pues no sé, sería un garbanzo de la tonelada, como digo yo. Pero si eso lo tienes normal, hasta los niños juegan con ellos, lo tenemos en todos los celulares. Yo me pongo a pensar aquí a 20, 30 años que tendremos, que hoy no podemos ni pensar, ni imaginar. Yo de hecho me formuló una pregunta, no sé, yo quisiera saber quién tiene todo el conocimiento, o sea, hacia dónde se encamina el conocimiento que hay en los servidores de internet, o sea, hacia quién se le dan esas cuentas. Los servidores principales. Pudiera ser servidores físicos y todo, pero de alguna manera alguien tiene ese control. Hablando de control, bueno, él me conoce, fue mi alumno, mi estimado aquí, José Jesús. Sí. Dicen que en un futuro, estamos hablando de 3, 4 años, ya las computadoras ya no van a tener disco físico, todo va a ser disco virtual, como dicen, en la nube. Entonces, si está en la nube, pues cualquier puede meterse a la nube. Entonces, estamos perdiendo lo que es la privacidad. Hay una obra que a mí me encanta, que se llama 1984, de George Orwell, y han hecho una película, me gusta la primerita, la segunda con John Hurt no me gustó mucho, pero la primerita está muy bien, de famoso Big Brother, ¿no? ¿Se acuerdan de Big Brother? Pues sale de esa famosa novela, caramba. Entonces, el hecho es que ahorita, siglo XXI, 2018, ¿qué es lo que podemos nosotros detonar con todo esto? Que la palabra privacidad ya no existe. De hecho, las mismas cámaras que se encuentran en todos lados, la información y todo. En el metro, en la famosa reconocimiento facial. Lo encuentran a gente. Curiosamente, todas se pueden enlazar, se pueden controlar, de alguna manera hackear desde los satélites también. Entonces, imagínate, ya somos, ¿qué te diré? Aquí yo podría hacer una cosa, además, creo que a nosotros también nos gusta un poquito la ciencia ficción, que le llamo el efecto Skynet. O sea, lo que nos hemos visto también en las películas de Terminator. Sí. Pues esto a lo mejor si nos descuidamos, se nos puede voltear. Como dice la mexicana, se nos voltea. Ya nos atenemos mucho a la tecnología, prácticamente nos rebasó. ¿Nos está rebasando o ya nos rebasó? Ya somos tecnodependientes, ¿no? Una cosa así. Así como los antiguos mexicanos eran, por así decirlo, teocráticos, ahora somos tecnocráticos. Una cosa así. Así es. Y bueno, hoy estábamos hablando de que no necesariamente se circunscribe a lo del fenómeno ovni, lo desconocido, ¿no? Estamos hablando de que hay, podemos considerar que hay conspiraciones en muchos campos, sobre todo en el económico. Empezaste a hablar un poquito sobre el oro, y que pareciera que pues después de los 70 el patrón oro cambió. De alguna forma
Sabemos que el FMI, sobre todo el FMI, los bancos centrales de algunos países que pues, son ya son completamente independientes del Estado, claro, son privados. Y son los que de alguna forma generan el dinero y de alguna forma generan la pobreza. Sí, pues generan un control. Prácticamente la mayor parte de la economía, haciendo préstamos y todo, pero obviamente no están respaldados en oro, solamente en la impresión de billetes, provocando inflaciones y etcétera, etcétera. Pero pues sí, realmente buscamos respuestas sobre quiénes son esas personas, quiénes son los dueños, a quién obedecen. Ustedes me van a ayudar. Hace un par de años, Fondo Monetario Internacional, y había un candidato, un señor ya mayor, pelocano, y le colgaron el milagrito de que había intentado violar a una mucama en un hotel. Y él era un inocente, entonces, no me acuerdo el nombre de él, se me dejó para ayudar, pero pusieron una señora que ahorita también es de pelo cano, que le queda enfrente del famoso Fondo Monetario Internacional. O sea que... John McCain. ¿Cómo? John McCain. Exactamente. Entonces resulta que tú no eres el bueno, te vamos a inventar algo y definitivamente adiós. Sin ir más lejos, esto se sabe en las noticias, ¿no? De que el famoso Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de lo que puede ser el Mercosur europeo, pues como dicen una mexicana, como que ya dijeron ellos que a lo mejor dijo su mamá que siempre no. Y entonces hay una reunión que hubo estos días, si no es que hoy o ayer, allí en Bruselas, Bélgica, en donde con el director del Fondo Monetario Internacional y la señora Theresa May fueron a ver esto, porque hasta marzo del 2019 va a haber esta separación de Inglaterra con el Mercosur europeo, pero a lo mejor pueden dar marcha atrás. Cuidado con esto que estoy diciendo, Así es, el mundo económico pues fluctúa mucho, se mueve mucho, ya es libre mercado, pero obviamente pues, no hay nada absoluto, todo se mueve, todos los capitales y todo. Como por ejemplo, Donald Trump es muy criticado a nivel económico, pero obviamente, no salimos del tema mucho, pero digo, a nosotros nos conviene pues que Estados Unidos su economía crezca, ya que estamos muy ligados a su economía, obviamente son nuestros principales compradores. Obviamente, entrando al tema de nuevo, pues, el enigma de la Reserva Federal de Estados Unidos es un tema extenso también, que va relacionado a que pudiera ser los dueños de esa institución que tengan contacto con algún tipo de ser extraterrestre, incluso. Dicen que la primera economía del mundo es Estados Unidos. Yo a veces me la pongo a pensar, digo, ¿no será China? China ya dijo una vez que si una dijo a México, con el presidente Peña Nieto, mira, no te preocupes, si no hace ningún tipo de tratado con Estados Unidos, yo te compro. Imagínense todos los millones de chinos que no hay, que no pueden comprar. Son los primeros compradores de acero del mundo. Así es. Imagínate. Económicamente y productivamente, pues sí, China es mayor que Estados Unidos, obviamente, pero Estados Unidos tiene el control por el patrón dólar, que está en todos lados, el petrodólar, el patrón dólar que tiene que respaldar las reservas de todos los 200 países, algo así, que tiene el planeta. Y con la Reserva Federal y el Fondo Monetario con sede en Nueva York, derivados de la ONU y después de todo el rollo que surgió después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial junto con la Unión Soviética, pues de ahí podemos ligarlo y podemos entender que sí tienen cierta relación el capitalismo y el comunismo. Predominó el capitalismo, terminó el comunismo y pues de alguna manera no hay una explicación lógica pues de por qué sigue a flote Estados Unidos, dado que su economía ha decrecido un 30% desde los 90. China pues crece y crece y crece, pero obviamente pues es muy muy extraño saber cómo vive un americano promedio bien si sus activos y todo no han crecido mucho. Hay que esperar los siguientes 2 años a ver cómo le va a Estados Unidos. Acaba de cambiar gabinete tanto en la Cámara de Representantes en las elecciones medias, ¿verdad? Sí. Hay algunas películas que hablan un poquito, abordan un poquito esto sobre el tema económico y quién realmente controla, ¿no? Hay una película en la que un presentador en pleno noticiero se vuelve loco, ¿no? Dice, voy a suicidar. Entonces lo vuelve un show. Él empieza a hablar de cosas de verdad, dice,
ustedes se tragan todo lo que yo les vendo por la televisión, son los tontos, no leen. Menos del 1% de norteamericanos leen periódicos, menos libros. Despierten. Pero eso al mismo tiempo se vuelve un show que le da repunta a esta televisora. En el programa sale que para los que verdaderamente rigen el mundo son los economistas, son las personas que tienen el dinero desde atrás. Dicen, para nosotros no existen naciones, no hay ni siquiera no existe China, no existen los rusos, no existe el comunismo, no existe nada. Solo existen los petrodólares, los yenes, los dólares. Es lo único que mueve el mundo y nosotros lo movemos. ¿De qué lado estás? Hay muchos escritores que desde la época dorada de la ciencia ficción hablaban, como George Orwell, 1984, que presentan realmente una sociedad en la que hemos vivido. En este programa hemos hablado mucho sobre esa comparación de una sociedad orwelliana y una sociedad basada como en la novela de Huxley, Abre Un mundo feliz. Y que de alguna forma vivimos una especie de combinación. Y que todo el comunismo, el socialismo en Sudamérica, los gobiernos totalitarios que han existido, o incluso el movimiento nacionalsocialista, no han sido otra cosa más que experimentos sociales. Esa es mi apreciación. Y que de alguna forma estamos ante un poder desde arriba que controla algunas cosas y que no permite que ciertas cosas se salgan. Hoy presentamos una película y vamos a presentar tuvimos unos problemitas. Stanley Kubrick, Odisea 2001. Cuidado. Stanley Kubrick, en su última película, Con los ojos bien cerrados, él retrata un aspecto muy pequeño de una sociedad secreta, ¿no? Que de alguna forma entra. Después de eso, la película ni siquiera se puede no la termina Stanley Kubrick porque muere aparentemente desde circunstancias naturales, pero incluso los mismos actores se cambian de país, tienen colapsos nerviosos porque se habla como ya fuera del telón de que un grupo los estuvo presionando y que de alguna forma con los ojos Stanley Kubrick cerrados, checado. Eyes Wide Shut, última película de Stanley Kubrick. Philip K. Dick habla en una de sus novelas, la de A Darkly Scanner, una mirada a la oscuridad, que de hecho hay una película animada. Él presenta de hecho presenta una sociedad donde todo el tiempo estamos siendo evaluados, de todos lados nos están viendo. Hay un control, pero no se sabe quién controla. ¿Cuál es el control arriba? Todos saben, hasta los mismos policías están siendo monitoreados. Lo dicho en otra novela, ¿no? La famosa, que la mano que mece la cuna, ¿cuál es? Perdón. Y pues volvemos a esto, ¿no? Por ejemplo, para usted, ¿cuál sería el origen, el propósito de estos hombres de negro, si es que lo saben? Básicamente es lo que hace mucho tiempo en un libro que sigue existiendo, lo que voy a decir, famoso establishment. Es decir, había un político mexicano que decía que hay que hacer todo lo que sea necesario para que las cosas sigan igual. O sea, el establishment es lo que está establecido, no le muevas, todo va a seguir igual, la vida sigue igual, ¿verdad? Y entonces exactamente, yo creo que es parte de la función de los hombres de negro en el rubro que me quieras mencionar. Parte de eso, que es de lo que a nosotros nos interesa, el asunto de los ovnis, el asunto es que no le conviene a nadie que sepan que a lo mejor sí existe visitas extraterrestres, a lo mejor hay convenios, ¿verdad? Porque hemos hablado, bueno, ustedes han hablado de lo que El Majestic 12. Majestic 12, todos sabemos que han habido abducidos, sabemos que regresan y qué pasa con los que no regresan. Entonces, como hay cierto tipo de, ¿qué será? Acuerdos en lo oscurito, estamos suponiendo, entre lo que pueden ser gobiernos y posibles civilizaciones extraterrestres. Y parte de la función de los hombres de negro en este tema en particular es ocultar las cosas. ¿Para qué? Para que la gente siga pensando que todo sigue igual. Maestro. Sí, de hecho, lo que comentaba el maestro Fernando tiene mucha razón, ya que, como dije anteriormente, nuestro conocimiento, yo siento que es muy pequeño comparado a lo que podríamos haber evolucionado en estos últimos años. De alguna manera nuestra tecnología se retrasa, de alguna manera pensar en viajes, no sé,
a través de la galaxia ahorita es una cosa muy costosa y aparte muy poco ortodoxa. Entonces obviamente si ellos llegan aquí a la Tierra y tienen esa facilidad, si ya tuviéramos ese conocimiento, de alguna manera ya estaríamos mucho más evolucionados. Yo lo veo como algo positivo, el hecho de que ese conocimiento salga a la luz y nos ayuda a impulsar y a evolucionar más rápido. Nos estamos retrasando mucho, obviamente, pero digo, de que existe una agencia, pues yo lanzo la moneda y digo, sí creo, así como sobre avistamientos y abducciones y todo eso, porque el producto de la imaginación es digo, no lo veo factible. Digo, todos tenemos que tener parámetros de algo para imaginar cosas. No podemos imaginar un platillo volador o ser así desde cero. O sea, obviamente alguien vio algo y habló, pero obviamente lo silenciaron y de alguna manera nos enfocamos a otros campos del conocimiento, otras cosas, distracciones, etcétera, etcétera. Y pues como dicen también algunos artistas hoy en estos días, los impulsan y luego los tachan, desaparecen, ya los no desaparecen, acaban con sus carreras y todo eso. Digo, se piensa que es el dinero y todo, pero de alguna manera los artistas influyen sobre más gente, y mientras más gente tengas controlada con ciertas ideas como comunismo, socialismo, capitalismo y todo, de alguna manera la gente pues vive su vida normal y no se preguntan qué hay más allá, qué puede haber más allá o qué nos están escondiendo o cosas por el estilo. Pues así yo siento que vivimos hoy día, muy distraídos. Por eso pues no avanzamos mucho, sino ya estaríamos en otro nivel, yo siento. Entonces tarea algo para todos, un poquito, porque lo estoy buscando yo. Sí. Hace algunos años, poquitos, yo viví en España, 1971. A ver si pueden encontrar a los amigos aquí de lo que es Crónicas Forteanas. Hay un programa de televisión española, bien difícil de olvidar el nombre, NN23, así la van a buscar. Van a encontrar pedacitos, está en blanco y negro, en pocas palabras. Sí. No sé quién es el autor, pero la tesis de este programa que yo vi, que encontraron pedacitos en internet, es que se ve con la primera escena ya me quedo, ¿no? Van en un metro, Sí. todos traen como un casquito metálico con una antenita de televisión, es lo chistoso. Entonces las personas van así viendo esto y todos van oyendo que X programa, los niños caricaturas. De momento va pasando la cámara y un señor que está ahí en el metro, está así, y llega un policía y dice, a ver, su permiso para portar un libro. Usted es NN23, sí. Poeta. ¿Qué es un poeta? Y ya con eso se los dejo en tarea. O sea, ya habían quitado los libros porque ya nadie tenía que pensar. Y salías del metro y te quitabas tu casquito y se oía muy orwelliano, ¿no? En los altavoces que decía, no hable, no piense, diviértase. No hable, no piensa, diviértese. Y yo ahorita me acuerdo que y aquí todo el mundo andamos así, no hablando, no pensando, sino divirtiéndonos. Esto es orwelliano. Si no, como la película de John Carpenter, ¿no? ¿Cuál? La película de John Carpenter de los 80, la de Daylight, Ellos Viven, de un muchacho que llega de otra ciudad, llega a una ciudad y la policía está acabando con un grupo radical y él se encuentra unos lentes de sol, se los pone y empieza a ver la vida distinta, ¿no? Empieza a ver que los anuncios, escaparates y todo dicen consume, no leas, obedece, sobre todo esa parte, ¿no? Y que al ver algunos programas de televisión con los lentes se da cuenta que algunos presentadores, sobre todo los presentadores, tienen como caras descarnadas, Sí, es decir, no sí. son humanos. Esa película es muy interesante porque aunque de repente no lo muestra como un tono muy jocoso, da que pensar. Y a veces es como si Hollywood te presentara las cosas para que te rías, para que digas, eso es mofa, es guasa, pero también como para que tal vez hacer un ejercicio mental
pensar que hay más allá. ¿Por qué tratan de mostrarnos ciertas cosas? ¿Qué hay detrás de los hombres de negro? Claro. ¿Qué hay detrás de eso? No se sabe, te digo, lo que podemos nosotros de una manera generalizada conceptual es que esté en el libro que sea, es ocultar la información para que todo sea igual. Así de simple, no hay mucho que pensar. Es decir, como nos lo muestran en Hollywood. Sí, no, eso es para divertir, ¿no? Sobre todo lo del neuralizador sí me gustó mucho ese concepto, ¿no? De ver la lucecita, te desconecta y te formatea el cerebro casi, ¿no? A lo mejor forma parte de te borro parte de lo que has visto que no debes de saber. Entonces, jugando te pueden decir una verdad. Los proyectos sobre control mental pues son tan viejos, casi como el mismo fenómeno. Está de moda hablar del MK Ultra, he encontrado muchísimas cosas en internet. No decimos un programa aquí de MK Ultra, de un proyecto de la CIA para controlar exactamente esto. Y tú me hiciste acuerdo otra cosa de una super obra, para que por favor leanlos, porque me están viendo los jovencitos. Una obra que se llama, a ver si se acuerdan de quién es, Fahrenheit 451. De Ray Bradbury. Ray Bradbury. De hecho muestra algo. ¿Y por qué es eso? Porque esa es la temperatura que arde el papel. ¿Por qué? Porque llegan los bomberos y no para apagar incendios, sino para quemar libros. Y es la historia de los hombres libres. Muy interesante. También se los dejamos de tarea. ¿Tú qué crees que están mostrando en la de MIB de Hollywood? Tú de hecho me lo mostraste también en un tono jocoso, pero ¿por qué no lo quieren mostrar de esa forma? De esa forma como amigable, de que nos protegen de extraterrestres. De alguna manera ellos nos controlan, de alguna manera. Hollywood sirve, como dicen ustedes, como una distracción, como algo así como para divertirse, o sea, nada pegado con la realidad que tenemos. Y obviamente pues a ellos les conviene tenernos de esa manera, con esa percepción, para que no evolucionemos, no vayamos más allá, simplemente nos controlan, como lo has dicho tú muchas veces, Wallace, nos controlan y eso les conviene. No sé si son ellos, inteligencia extraterrestre, o son las mismas personas, pero apoyadas por ellos de alguna manera, porque pensar que estamos solos en el universo pues es un disparate, dadas las dimensiones que tiene. Pensar que nuestra tecnología es avanzada, pues obviamente son nuestras leyes, nuestras reglas de física, la física cuántica y todas esas ciencias. Todo se puede rebasar, ellos o nosotros, pero de alguna manera no podemos decir que estamos en la cima pues, del conocimiento universal, como Carl Sagan lo dice. Siempre nuestro mayor éxito es la sonda Voyager, que fue lanzada hace unos años. En el 77, 41 años. Ya rebasó el sistema solar y todo, pero supuestamente si ya recibieron información, la NASA o las agencias la NASA, rusas, que es una agencia militar, así es, nos pueden incluso esconder esa información, porque obviamente tienen radiotelescopios grandes, la NASA, la Academia satélites, el Vaticano. ¿Sabes? Todo eso no lo pueden filtrar. Eso filtran todo. De hecho, por eso digo, los hombres de negro, como es el tema, yo sí voy de acuerdo que haya una organización, una conspiración financiada incluso por el gobierno, te ganamos, hombre, estén coludidos la Unión Soviética Rusia, con Estados Unidos, y simplemente sea un choque de fuerzas. Aquí de Crónicas Forteanas. Sí. Si hablamos de hombres de negro, el Vaticano no tendrá hombres de negro. Me platicaron unas cosas muy locochonas. Todo lo que sea controlar y sobrecargar con información nos lleva por definitiva en decir esto lo puedes saber, esto no lo puedes saber, y ahí entran estos. Pues todo lo que bloquearon pues de conocimiento, ¿verdad? Con todo el conocimiento que pidieron disculpas, de hecho, todo el retraso que hubo. Y para Jacques Vergier, la iglesia ha sido parte de esta organización, o al menos los grandes caracteres. Lean este autor, es excelente para todos los amigos que nos están viendo. ¿Tiene algún caso sobre esta? Mira,
Realmente aquí en México no te puedo señalizar exactamente de esto. Lo que sí te puedo mencionar es que en mi trayectoria investigador, demasiados años, a lo mejor 48 años, nunca he tenido yo una cortapisa. Nunca he dicho, oye, esto no, o me ha pasado nada, ni quiero que me pase. Entonces, a uno que quiero llegar es que si se aparece un hombre de negro, dicho muy a la mexicana, es cuando pisaste un callo que no tenías que haber pisado. Si te ha ido muy bien, es que a lo mejor no has profundizado algo o no se te ha presentado algo. Entonces, lo que te puedo decir yo es que he investigado hasta donde yo puedo, pero no he podido entrar a un tipo de deep web, ¿no? Como está de moda hablar, algo fuerte que haya yo tenido que tocar, ¿qué será esa llaga, esa herida? Nunca me ha pasado. Ni he sabido de alguna persona conocida o cercana a mía que haya tenido que ser de alguna manera vinculada. Yo sí, ayer me acuerdo cuando sí. Hace unos años tenía un programa de radio, Enigmas, lo tenía yo en la XW, y estaba dos casos, lo voy a mencionar. Cuando es el asesinato de Leonardo Colosio, primero está yo en la XDK 1250, llego yo y está un señor y me dice, buenas tardes, ¿quién es usted? Soy Fernando J. ¿Qué programa es? Enigmas. ¿De qué va a hablar hoy? Vamos a decir, bueno, de los ovnis y eso. Okay. Llego con mi operador, me estoy sentando en una cabina también. Digo, oye, ¿y ese señor de trajecito qué onda? Es el secretario de Gobernación. Viene de la Secretaría de Gobernación. Y pues el primero que habla algo de Colosio lo saco del aire. Bueno. Y estaba yo al aire platicando mi disertación del programa y estaba escuchándome. El otro que le había dicho al operador, afuera, me hubieran sacado. La segunda vez que tuve oportunidad de esto, otros años, fue que yo llego a la cabina, ahora sí en la W1 que mencionaba yo, ya había un oficio en donde nos decían que no mencionáramos nada del chupacabras. Entonces, no somos nombres de negro. Fue el asunto de ese asesinato del señor Colosio y luego también del asunto de chupacabras, y es la única vez que he sentido una cortapisa, un tipo de censura, pero hombres de negro no. Sí, como diciendo, de esto ya no hables nada. Calladito te ves más bonito. Y sobre ese asunto, sobre lo de, ¿cómo se llama? El asunto del ganado, la mutilación del ganado en Estados Unidos. Sería un tema muy largo a tratar, porque han habido estudios muy interesantes de lo que pueden ser las mutilaciones de ganado. La primera explicación, la más rápida, es decir, lo hacen seres, yo les llamo tripulantes ovni, así se llama un libro que yo escribí, tripulantes ovni. Hablan también de que estas reses les remeden ciertos órganos para que sirvan de material para misas negras, que es otro rollo. Y también estaban diciendo que cierto tipo de bacterias, lo voy a entrecomillar, hacen ese tipo de orificios. Entonces, si se dan cuenta, el asunto de las mutilaciones de ganado tuvo una época y desapareció. Entonces ya no he sabido últimamente ninguna mutilación de ganado importante. También hubo esto en Puerto Rico, con animales de granja, perros, gatos, gansos, patos, todo eso, pero hubo una época. Supone que inició en Puerto Rico. Es correcto. Sobre eso, lo de la mutilación del ganado, recuerdo cuando cumplí 11 años, precisamente ese día pasaron el programa de los X-Files, se trataba de chupacabras, que ahí lo presentan de esa forma, de que era una especie de hongo y que pues no había gran misterio, ¿no? ¿Saben por qué en buena onda dicen que ya no existió o ya no hicieron el programa de X-Files, que por cierto se hacía en Canadá, en Estados Unidos? Porque el señor Bush decía, el último Bush decía, es que la gente de Estados Unidos va a creer que les mentimos. No, ya siendo cierto, lo sacó del aire. Ahorita estamos esperando insisto, es muy cinero, hay una película que se llama UFO, bien difícil de olvidar, UFO, con Gillian Anderson, la señora que salía ahí, era que... Muy guapa, sí, era Scully. Va a salir Scully, la vamos a ver en esta película UFO. Otro anuncio también de este tipo de cosas, va a haber una nueva serie de televisión en History Channel que se va a llamar Proyecto Blue Book y va a tener como protagonista al personaje del Dr. J. Allen Hynek, con otro actor, ya murió hace muchos años, que él fue durante 25 años asesor de la Fuerza Aérea para el asunto de los ovni, y cuando le dijo, ¿sabes qué, señor? Fírmele aquí para que usted diga que los ovni no existen. No, mejor ya me voy, mejor le firmo mi renuncia, me voy a investigar el asunto de manera privada, y tan lo sé porque he leído toda su bibliografía y lo tuve oportunidad de entrevistar 3 veces. O sea que es un señor que lo vamos a ver cuando no se aparezca en History Channel,
el que se llama Blue Book, proyecto Blue Book, lo que mencionaba ahorita aquí el compañero, pero es una forma de poder, a ver, ahora, uno espera mucho de la serie, ahora vamos a ver cómo lo van a, qué será, deformar, tergiversar, porque ya hubo una serie, le llaman proyecto UFO, hace muchos años, en donde también todo lo ridiculizaban, ¿no? Pero que básicamente es esto lo que también podemos recordar. De nuevo es esa parte de mostrarte algo deformado para que tú digas, no, pues es lo que me estás diciendo, yo lo vi en televisión. Lo de los ovnis, lo de los platillos voladores, pues lo viste en el cine. Entonces, claro, de alguna forma ridiculizar una gran cantidad de información, claro, el fenómeno, ¿no? Como dicen que mentiras a medias son verdades a medias, no sé cómo va el asunto, o sea, nunca es completo, es algo, un poquito el principio de Yin Yang, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo se llamaba este personaje en Estados Unidos que venían de... Hay una película, de Fuego en el Cielo, ¿cómo se llama? Travis Walton. El caso de Travis Walton, en el que aunque en la película lo muestran de una forma un poco más dramática, es un thriller. Él en su libro habla de que pues cuando se encontraba dentro de esta nave, aparte de que había estos seres pues grises, cabezones y ojones, había también seres humanos, sí, que de alguna forma le dijeron, no, pues tranquilízate, todo va a estar bien. Entonces de nuevo esa parte de qué tan conectado está el fenómeno con lo humano, qué tan humano es el fenómeno. Usted en una entrevista vi que decía que para usted el fenómeno ovni, bueno, la naturaleza de los tripulantes de estas aeronaves no era de naturaleza extraterrestre, era hasta cierto punto temponautas. Lo sigue de alguna forma sucediendo. Sí, y en un libro que vaya que quiero republicar, lo saqué en 1994, se llama Tripulantes OVNI. Hago un análisis que han hecho sobre estudios sobre estos personajes que se han visto bajar de estos aparatos. Y todos tienen cabeza, ojos, nariz, tórax, manos con 5 dedos, caramba. Entonces, yo les llamo más que nada, más que extraterrestres, le quito el tra, extraterrestres. No sé si son tiemponautas, no sé si vienen desde antes o después de la historia, son nuestros, ¿qué será? Descendientes, o nosotros somos sus descendientes, pero el hecho de que digan extraterrestres, vamos a pensar que sí, voy a exagerar, que vienen del otro lado de la galaxia. ¿Cómo voy a pensar que seres que vienen del otro lado de la galaxia inteligentes sean iguales a nosotros, cuando aquí, con el simple meteorito que nos cayó en Yucatán hace 65 millones de años, sí, la historia cambió? Entonces no puede, los seres humanos, para mi gusto, no son repetibles, por las razones que podemos pensar, biológicas y de historia y de cataclismos, aciertos y fallas. Pero si debemos de pensar en esto, lo que estaba mencionando aquí el compañero, es que para mi punto de vista pueden ser algo más que extra nosotros, más próximo. Ahora la pregunta o la situación es, compruébalo, está lo divertido, ¿verdad? No lo puedo comprobar. Moisés, hay un escritor también que ya se murió, jesuita, Salvador Freixedo. Él habla en uno de sus libros de Defendámonos de los dioses. Su tesis es de que estos, los que de alguna forma consideramos en algún momento dioses, que vinieron, nos dieron el conocimiento y las leyes para convivir, pues eran extraterrestres, ¿no? Y que uno de sus propósitos es el control. O por ejemplo, Zecharia Sitchin, en los libros sobre ¿cómo se llama? Sobre todo el 12º planeta, él habla de que en su reinterpretación de las tablillas sumerias, de que estos dioses vienen de otro planeta y vienen a extraer el oro, y de alguna forma su forma de representarlos aquí pues es una especie de un disfraz humano, pero que ellos son todo menos humanos. ¿Qué opinas de eso? Así, trayendo la colación con lo de los hombres de negro. Si su naturaleza, como creo que lo estás mencionando, es extraterrestre o es humana. Esta conspiración. Sí, obviamente no descartamos eso. Obviamente no descartamos el oro y todo ese rollo de la economía. Sí es algo, sigue siendo un enigma, pues, como digo. No entiendo por qué ellos se basaron en el oro y no en otras cosas. Obviamente nuestros recursos están escaseando, petróleo y todo lo demás, el sistema económico y todo. Y curiosamente nos vigilan
no sabemos, desde satélites y todo eso. Curiosamente ya no fuimos a la Luna por alguna razón Poderosa. Desconocida. Curiosamente la tecnología, la mayor parte de la tecnología la tienen Estados Unidos y el bloque soviético. Son quienes más casos hay documentados en sus países respectivos de avistamientos de UFOs. Entonces, y bueno, no curiosamente, los nazis, ¿no? En algún momento. Los nazis, hay registros de que, bueno, hay teorías de que dicen que Hitler también tenía proyectos, ¿no? Ya con platillos voladores o algo así. Entonces hay imágenes documentadas y todo. Y obviamente siguen siendo enigmas, pero por lo mismo los hombres de negro pues sí están presentes en todo el mundo hasta la fecha. No los vemos, no los conocemos bien porque son demasiado discretos, pero obviamente siempre va a haber censura en redes sociales sobre ciertos temas. Por eso se creó la Deep Web, por eso se crean agencias secretas, hay cosas que no nos explicamos hasta la fecha. No nos explicamos cómo, por ejemplo, yo en lo personal, se construyeron las pirámides de Egipto, las famosas pirámides. No tienen una explicación lógica de cómo se construyeron. O sea, nos remontamos a esa época, 3.000 años, 4.000 o algo así. Más, un poquito más. Y digo, no existe mucho la ingeniería, no existe mucho la tecnología pues para transportar rocas grandes y todo eso y ponerlas precisamente una tras otra sin ningún tipo de adhesivo. Simplemente están magnetizadas por alguna razón. La posición también con la que están situadas es algo para pensar. O sea, digo, de alguna manera yo no lo concibo como que fue una construcción perfectamente bien calculada, bien ejecutada por miles de personas, esclavos o lo que sea, y de repente pase el tiempo y sigan ahí, y todo el enigma que encierra interno y todo eso. Ahora sí que digo, yo en lo personal creo que no es algo de este mundo, así como otras construcciones similares, ¿verdad? En otros países. Por eso sí llego a pensar de que pues el humano pues es nuestro planeta, pero de alguna manera hemos sido apoyados por otras razas, por decirlo así, como dice usted, no son extraterrestres, correcto. Así es. Y pues nuestra tecnología limitada, muy limitada para la historia, pues todo el tiempo que hemos recorrido desde que apareció el ser humano. Me preguntaban, ¿qué es lo que nos separan de la tecnología de los ovnis? Muy simple, el tiempo. Yo creo que estas civilizaciones extraterrestres, como decía usted, maestro, sí, estamos mencionando, yo creo que como decía, en 100 años, no pido más que 100 años, con eso tengo, sin ir más lejos. ¿Cuándo fueron los vuelos de los hermanos Wright? Les gusta 1913. A los 100 años, sí, en el 2013, imagínense la tecnología aeronáutica que tenemos. Pues siguen cayendo aviones. En 100 años. Entonces, con que nos lleven 100 años, es algo fantástico para los tripulantes, claro. En algún momento surgió en la web un supuesto video, ¿no?, que le hacen una entrevista a un ser. Después se sabe obviamente que es falso, ¿no? Claro. Pero en una entrevista se le pregunta pues, qué es o qué vino. No, pues yo vengo de otro tiempo, soy ustedes mismos, yo soy ustedes, pero vengo de otro tiempo, y pues en el futuro vale madre. De alguna forma va a haber una guerra nuclear, menciona él. Bueno, sí, es falso, pero venimos a advertirles. Sí. Y bueno, aunque se sabe que el video es falso, pues plantea esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿De qué rumbo llevamos? Y sobre todo con el conocimiento, ¿no? La Gran Biblioteca de Alejandría, que en algún momento tuvo el conocimiento de la antigüedad, había planos de la construcción de las pirámides, había una historia que se habla de más allá de las, ¿cómo se llama?, de la gran inundación. Es decir, abarcaba una historia que se pierde en la noche de los tiempos. Obras de historia, de astronomía, la astronomía babilónica, astrología babilónica,
matemáticas, filosofía griega clásica. Todo eso se perdió cuando Roma subió al poder, y después algunos grupos, el cristianismo ya como religión de Estado se impuso, y pues ¿qué? Hay que acabar con ese conocimiento. Ya después llegó la orden de Mahoma, y pues de hecho, terminó con lo poco que había. Perdón que te interrumpa, de hecho, partiendo de eso te das cuenta que el mundo se torna un poco más violento, ¿no? O sea, surgen cruzadas, surgen Roma, o sea, una ambición por controlar el mundo, de los pueblos, de dominio, de guerras, de guerras hasta 1800, 1900, incluso. No hemos dejado de tener guerras. La guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, dicen que ha habido más guerras que toda la historia. Pero curiosamente se enfocan en controlar, pero ahorita como se controla es económicamente. Es correcto, estoy de acuerdo. Como no hay ya nada que después del oro ya no hay nada que haga un tope. Obviamente el dinero es, como quien dice, el medio por el cual psicológicamente nos controlan, pero la pregunta es, ¿quién nos controla? O sea, ¿quién puede ser más ambicioso que una persona? Ahí es donde lanzo la pregunta, digo, ¿quién puede ser la parte alta de esa pirámide de control, que controla gobiernos, que controla militares, que controla pueblos, controla toda la población? Porque pensar que es un control por país, obviamente no, porque el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, tienen controlados a los países que financian, pero ¿quién dice, quién les da ese poder? O sea, por decirlo así, ¿Dios o quién? No, es algo, por decirlo digamos, así, muy terrestre, a lo mejor con influencia de fuera de la Tierra, pero sí, realmente son grupos que vienen de existir pues de tiempo muy antiguo, ¿no? Sí, siempre el aspecto del poder manipular, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí va el asunto. porque curiosamente los satélites están en manos de los países mencionados, ¿no? Sí. Los satélites que más, bueno, a mi percepción, un satélite controla más que cualquier otra cosa sobre la Tierra. Sí. Tiene mayor campo de visión desde arriba hacia el exterior y hacia el interior del planeta. Obviamente, y si suben un satélite GPS, no te van a decir que va a ser en realidad. Va a tomar fotos. No te dicen con qué intención, si están lanzando, no sé, proyectiles apuntando hacia acá, o como algunas películas. O sea, realmente, ¿quién les da ese poder? O de los rovers que mandan a Marte, ¿no? Y también, que de repente mandan fotografías, sí, y las presenta la NASA así un día, y la gente encuentra fallas en las imágenes, entonces las quitan y vuelven a poner otras ya con baja resolución y todo eso. Retocadas incluso pues estamos en la época de la alta definición, de la Full HD y 4K y todo ese rollo. Entonces se me hace irrisorio pues que a veces envíen fotos muy distorsionadas, ¿no? O sea, es el mismo Apolo, algo tan ¿no? relevante, otro planeta, y manden cosas pues, así, o sea, se me hace cámaras de 2 megapíxeles, como que filtran, como que no quieren dar a conocer las cosas como son, o algo esconden. Claro. Algo esconden, ¿verdad? Lo más interesante que mencionan dos cosas. Una de Adolfo Excel, el maestro Adolfo Excel, todavía vive, a Dios gracias. Hay un libro, además de Defendamos a los Dioses, también de tarea para las personas que deben de leer y que nos están viendo de aquel lado, La Granja Humana. Se las pongo de facilito. Y él habla sobre que estos tripulantes OVNI, lo que ven en la Tierra, lejos de ser algo, ¿qué te diré? Algo económico, esto es proveerse a lo mejor de, ¿por qué no decirlo?, de alimentos vivos, y van desde plantas, animales y seres humanos. La granja humana, así que también se los dejo también. O la amenaza extraterrestre, tiene dos nombres ese libro. Yo traje en Editorial Posada y lo publicamos como La Amenaza Extraterrestre. Y lo del asunto de la Biblioteca de Alejandría, Sí. Hay un capítulo que habla sobre esto de Cosmos, busquen en Carl Sagan, no Sí. el Cosmos, y hay una película excelente que se llama Ágora, con la actriz, se me olvida el nombre, la que hizo La Momia. Raquel Welch. No, es la actriz que hizo con Brandon Fraser la de La Momia, se me olvida el nombre. Esta actriz fue el papel protagónico de Hipatia. Era una mujer que dirigía la Biblioteca de Alejandría, que fue parte del problema
de que no aceptaban que una mujer fuera tan inteligente, tan estudiada y que tuviera a cargo la biblioteca de Alejandría. Muy interesante. A lo mejor ciertos aspectos al final no es lo que corresponde a la historia, pero el concepto es bueno, empatía. Pero la película se llama Ágora. Cuando llegan aquí los conquistadores a Mesoamérica, lo primero que hacen es ver, primero maravillarse de todo lo que tenemos. Una ciudad envidiable, nada comparable a Roma o a Barcelona. Después de eso destruir el conocimiento, sobre todo. Fray Diego de Landa en Yucatán llega y al ver toda la información que había en los códices de la cultura maya, que ya como civilización pues habían desaparecido, pero estaba todo su conocimiento. ¿Lo quemó? En un acto de fe. Después él mismo dice que se echa para atrás porque había hecho y trata de alguna forma de recuperar un poco de ese conocimiento en su relación sobre las cosas de Yucatán. Un libro muy interesante. Y pasa lo mismo aquí en el Valle de México, ¿no? Todo ese conocimiento pues es destruir el conocimiento y destruir a quienes tienen el conocimiento, que es la mayoría de los ancianos. Hay desde ese punto una censura y tratar de imponer a través de la religión. No eran hombres de negro, a lo mejor eran hombres de color café con el hábito, pero ahí están los hombres de negro. Sí. La iglesia siempre está detrás de todo. No quiero generalizar, pero pues también hay teorías que dicen que, bueno, las religiones pudiesen ser diferentes razas de seres de otras galaxias. ¿Por qué no pensarlo así? Digo, el mundo está dividido religiosamente, pero digo, son muy distintas las formas con las que se ven esas religiones y hasta la fecha no hay una que domine. Se habla como tema de el nuevo orden mundial. No sé si saben algo de ese tema. Obviamente es muy amplio, pero también obedece pues al mismo tema de que puede ser que estén luchando entre esas razas para dominar, para tener un dominio, pero obviamente pues no han podido, obviamente porque están equilibrados los poderes. Equilibrando los poderes se les complica bastante, pero pues sí, es una teoría al aire pues de que sí pudiese ser. A mí de las cosas de religión de que menciona esto, maestro, Sí. no sé si existan las coincidencias, pero hablando de Karol Wojtyla Sí. y de Joseph Ratzinger, Juan Pablo II y Papa. Benedicto XVI, caramba, que hayan llegado al pontificado dos personas que estuvieron vinculados a lo que fue el holocausto nazi, Sí. se me hace muy raro. Y pese a todo, no de Benedicto, que estuvo realmente poco tiempo, pero Juan Pablo II sí quiso buscar la reconciliación de las religiones hacia con el catolicismo, un papel que está siguiendo el cardenal de argentino, también vinculado con está Francisco haciendo lo mismo de una manera similar a Juan Pablo II. Es muy bueno. pero también vinculado con el gobierno totalitario. Curiosamente, una inquietud que he tenido, no sé a ustedes qué les parezca, en la Segunda Guerra Mundial el Vaticano termina exento de guerras, o sea, realmente es algo raro pues de pensar, ya que su cercanía con Italia nos permite, o sea, pensar que también debió de haber sido dañado de alguna manera por la guerra. Italia es devastada. Curiosamente no pasó nada. De lo que he leído, claro, que Es algo extraño. estudiar Pío XI, Pío X. Pío, sí, Pío. Un Pío, no me acuerdo cuál es, ahorita me corrigen si no, que fue muy criticado en su momento porque cuando fue el holocausto nazi él no dijo nada. O sea, como que fue aceptado o aceptaba el exterminio de los judíos por parte de los su nazis. competencia. Sí, pero no me acuerdo qué papa es, no me acuerdo exactamente. Amigos, pues el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Bueno, nuestro enemigo. Decía Humberto Y- G. Tamayo, un comunicado hace mucho tiempo, eso se termina cuando empezaba a ponerse bueno. Y sí. Siempre, sí. Bueno, me gustaría que diéramos una pequeña conclusión personal sobre lo que nos llevamos y al final sobre el tema. Maestro. Gracias, Wallace. Muy interesante el programa, la primera vez que venimos. Un gustazo, Igualmente. maestro, un gustazo. Gracias a Mala Sangre Estudios por todo.
Y pues sí, lo que nos llevamos es obviamente mucho conocimiento, de todo aprendemos, siempre el socialismo eso nos da, más conocimiento. Yo a lo que voy es de que aprendes más de las personas, tal vez a veces que, obviamente leyendo sí aprendes mucho, pero mucho más aprendes dialogando, platicando, compartiendo puntos de vista, percepciones. El tema fue Hombres de Negro. Obviamente hay muchos casos, registros que mencionaba usted, maestro, también tú, Wallace. Y pues sí, llego a pensar de que sí existe esta agencia, obviamente camuflajeada por gobiernos que sí controlan la evolución de nosotros, el conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo más expectativas pues de la humanidad, la época que vivimos. Tal vez estamos muy retrasados en cuestión de tecnología, porque obviamente el planeta tiene limitantes en recursos en este momento, tenemos calentamiento global, tenemos muchos problemas que afrontar, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Hay mucha divergencia de ideas, lo cual puede llegar a ser catastrófico para las futuras generaciones. Obviamente no nos va a tocar, pero si seguimos así con o sea, sin despertar y controlados por ellos, digo los países o quien esté arriba, obviamente el planeta está encaminado a perecer de alguna manera, o la raza humana. Entonces necesitamos ahora sí que despertar de alguna manera y empezar a unificarnos en todos los aspectos, porque si veo a la gente pues hoy día muy distraída con redes sociales, no sé, de industria de Hollywood, artistas, tendencias, o sea, el mundo cada día se torna más, por decirlo así, más peligroso, ¿no? O sea, armas, guerras, divisiones políticas. La religión ya no impera como años atrás, ya no tiene esa influencia sobre la gente. De alguna manera apaciguaba un poco a los movimientos sociales. Así es de que pues quien tenga control sobre la tecnología, ese es para cerrar mi opinión, es quien va a tener el control sobre los siguientes tiempos, o sea, llámese humanos o llámese de otro planeta, ¿verdad? Así que nunca lo sabremos tal vez, o tal vez lo sabremos. Realmente está en nosotros investigar, está en nosotros unificarnos, pedirle respuestas, no sé, a la NASA, a los rusos, a las personas que tienen el conocimiento más cerca, ¿verdad? No sé ustedes qué opinen, ¿no? Hay una definición importantísima que dicen que el que tiene información tiene poder. O sea, así es. Entonces, mientras la información sea poder, por definición van a haber hombres de negro, sean lo que sean, se vistan del color que sea. Entonces siempre va a ser el común de la gente, el pópulo, no tenga acceso a este tipo de información, e inclusive ahorita con las redes sociales, pues caramba, esto definitivamente pues se puede todavía denotar mucho más. Así que pues la mejor forma de contrarrestar el efecto hombres de negro es que estudien, que lean, que no sean una parte más de la borregada, un ladrillo más en la pared, como decía esta canción famosa del señor, ¿cómo se llama? Pink Floyd, exactamente. Y pues ahora sí, agradecer al compañero José de Jesús, al maestro Moisés Márquez, al amigo Mala Sangre. Yo le pondría buena sangre o buena onda, no eso de mala sangre, mala sangre. Y pues ahora sí, no sé si quieren comunicarse con nosotros. Soy Fernando J. Telles, tengo mi correo a sus órdenes, que es fjtelles@yahoo.com, Twitter @fjtelles. Tengo un canal de YouTube que ahí si quieren meterse más en enigmas, que es Fernando J. Telles, así que métanse, suscríbanse, van a encontrar cosas muy interesantes. Y obviamente reitero mi agradecimiento a esta invitación, que no espero que sea la primera, ¿verdad, maestro? Que nos inviten más veces. Así es, un gustazo estar aquí, la verdad. De verdad, muchas gracias. Mucho se aprende. Hizo el tiempo mucho se aprende. De a minuto, ¿no? Se hace muy corto. Cuando algo se disfruta, el tiempo ahora sí que vuela, ¿verdad? Pues
También les Gracias, agradezco por haber asistido y pues no es es la primera. La primera, no la última. Esperemos. Y bueno, mi única recomendación, porque compartieron muy bien las conclusiones a las que quería llegar, es que vean un documental en YouTube. Es un documental que, aunque la forma en que lo presentan es un poco jocoso o de baja calidad, pero el contenido del documental da para pensar. Se llama El misterio de los hombres de negro, es un documental ruso. Entonces los dejo ahí y pues muchas gracias, que pasen excelente noche. Gracias por escucharnos. Gracias, Wallace. Gracias a todos.